Curiosamente, cuando era médico general, me hubiese gustado saber muchísimo acerca de la hipercalemia y la enfermedad renal crónica. Hoy, en calidad de internista, donde tengo la oportunidad de conocer más acerca del mismo, me doy cuenta que probablemente se me pudieran haber pasado diagnósticos y haber impactado en la mortalidad de mis pacientes. Es por ello que con esta charla quiero hacer una aproximación para que ustedes tengan una idea de cómo hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico con respecto a estos pacientes. La agenda a desarrollar en los siguientes 20 o 30 minutos pues está basado en una introducción donde vamos a hablar un poco sobre aspectos de la fisiología y el metabolismo del potasio y la excreción del mismo relacionado con el riñón. Una clasificación y una etiología donde vamos a hablar también acerca de las manifestaciones clínicas de esta entidad, un enfoque diagnóstico y terapéutico donde inicialmente vamos a hablar de un abordaje general y posteriormente vamos a enfocarnos en el paciente con enfermedad renal crónica. A manera introductoria, hay que tener en cuenta que el principal desequilibrio hidroelectrolítico en un paciente con enfermedad renal crónica es la hipercalemia. Hay que contextualizar que si nosotros tenemos alguna alteración de la función renal, que es la encargada de la principal excreción del potasio, vamos a tener una alteración o un desequilibrio hidroelectrolítico que me va a conllevar a una alteración de la conducción eléctrica, tanto en las células nerviosas, en las células cardíacas y en las células musculares, conllevándome a que el paciente presente complicaciones potencialmente mortales que pueden ir desde una arritmia, que el paciente puede estar asintomático, hasta una muerte súbita cardíaca. Entonces, empecemos con la fisiología y todo comienza con la ingesta en nuestra dieta. Normalmente los requerimientos dietarios o en una dieta occidental nosotros podemos ingerir de 75 a 150 milimoles por litro de potasio, pero nos vamos a sorprender en la próxima diapositiva donde nos vamos a dar cuenta cuál es la cantidad de potasio que contiene alguno de los alimentos que nosotros consumimos. Luego que nosotros ingerimos esos alimentos en la dieta, va a ser absorbido a nivel gastrointestinal, donde se va a distribuir un 98% del potasio en el líquido intracelular y un 2% en el líquido extracelular. Críticamente, este equilibrio, por así decirlo, debe mantenerse para un buen funcionamiento de las células y así tener una adecuada conducción eléctrica y evitar las posibles arritmias cardíacas. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver el contenido, digamos, los alimentos que normalmente consumimos y el contenido de potasio que cada uno de estos tiene. Entonces, vemos el aguacate, por ejemplo, tiene 38 milimoles de potasio, un solomito de res, 23, un jugo de naranja, doctores, que nosotros podemos consumir pues diariamente en nuestro desayuno, pues tiene 12 milimoles, unas papas horneadas, 22, uvas pasas, 19, pastas de tomate 31 y banano 12. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestra dieta normalmente podemos consumir en un almuerzo 3 o 4 elementos de lo que ahí mencionamos. Entonces, mire la cantidad, si sumamos todos esos elementos, lo que ingerimos nosotros de potasio en nuestra dieta diariamente. Cuando hablamos de un potasio normal, el potasio normal hay que tener en cuenta la referencia en el cual nosotros lo tomamos, que va desde un valor de 3.5 a 5 o 5.5 mil equivalentes de acuerdo a esos hallazgos. Y vamos a clasificarlo superior a esto en leve, moderado o severo. Hay que tener en cuenta que hay unos equilibrios para mantener, digamos, la homeostasis del potasio a nivel orgánico y hay que tener en cuenta estos 4 elementos para nosotros evaluar si estamos frente a un desequilibrio del potasio o no. Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos comiendo. Como se los mencioné anteriormente, es importante porque si esa ingesta que nosotros tenemos de potasio o el paciente con enfermedad renal crónica es mucho mayor a la excreción, pues obviamente vamos a tener un desequilibrio. En cuanto a las pérdidas gastrointestinales, es importante mencionarla porque allí está la principal absorción y al mismo tiempo hay una eliminación del 5 al 10% del mismo. Las pérdidas renales es fundamental y es lo que nos vamos a enfocar durante esta charla, puesto que el riñón es el encargado de excretar cerca del 90% de ese potasio.
y el desplazamiento transcelular, que está muy relacionado con lo que es el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. Acerquémonos entonces al riñón. El potasio normalmente es filtrado de forma libre a nivel del glomérulo. De este filtrado, del 65 al 70% se reabsorbe en el túbulo proximal, del 10 al 25% en el asa de Henle, y en el túbulo colector, a través de las células principales, va a haber una pequeña secreción de este potasio y al mismo tiempo va a ser reabsorbido para el producto final de la excreción. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una hipercalemia sostenida, inicialmente el riñón va a intentar adaptarse o compensar esa hipercalemia para evitar las complicaciones arritmogénicas que esto puede conducir. Entonces, puede empezar con una elevación de la aldosterona. Elevando la aldosterona va a hacer que se secrete mucho más el potasio a través de las células principales, pero al mismo tiempo va a estimular la bomba sodio-potasio ATPasa, con el consecuente va a ingresar mucho más potasio al interior de la célula, disminuyendo el mismo. Va a haber el aumento de esas bombas, como se los mencioné, aumento de flujo, y cuando esto se perpetúe en el tiempo, se ha demostrado que puede haber una hipertrofia y un aumento de la densidad mitocondrial. Este periodo adaptativo se va a lograr en la medida en que el paciente con esa enfermedad renal crónica se conserve. Si hay una progresión de esa enfermedad renal, cuando hay una disminución de la tasa por debajo de 25 mililitros por minuto, este periodo adaptativo se va a eliminar. A manera de epidemiología, la hipercalemia y la enfermedad renal crónica tienen una incidencia del 5 al 50% y está relacionado muy íntimamente con las concomitancias de diabetes mellitus, pacientes trasplantados renales o pacientes que estén recibiendo medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La prevalencia, por su parte, va a depender del nivel de potasio que nosotros clasifiquemos la hipercalemia. Es decir, si tenemos cuando lo clasificamos mayor a 5, la prevalencia va a ser del 14 al 20%, si la clasificamos del 5.5 va a ser del 3 al 8%. También se ha relacionado que dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, así va a aumentar también la prevalencia de esta complicación hidroelectrolítica. Siendo así, una CADIGO 3, una enfermedad renal crónica CADIGO 3 va a tener una prevalencia del 20.7%, una CADIGO 4 del 42.1% y una CADIGO 5 del 56.7%. Acá les quiero mostrar una gráfica o una imagen que fue sacada de un estudio poblacional en Estados Unidos, donde agruparon, digamos, diferentes grupos de riesgos, donde tenemos pacientes con diabetes mellitus, pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal, pacientes con falla cardíaca, enfermedad renal y diabetes mellitus frente a un grupo control. Evaluaron cómo se comportaba, digamos, la mortalidad con respecto a la elevación del potasio o cualquier alteración, ya sea en el aumento o la disminución del mismo. Entonces, si se dan cuenta, en todos los grupos poblacionales con un rango de potasio de 4.5, la mortalidad fue disminuida. A diferencia que entre más alto era el potasio, la mortalidad aumentaba, afectando más el grupo poblacional de pacientes con falla cardíaca, enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Nos podríamos preguntar. ¿Sería de la naturaleza? Uno se podría preguntar por qué el aguacate, que es un alimento pues tan sabroso para lo que nos gusta, tiene esa cantidad tan alta de potasio. ¿Sería el Estado con sus políticas, con su sistema de salud? ¿Sería el paciente de pronto con su desconocimiento o la falta de conciencia de los factores de riesgo a los cuales está expuesto? ¿O el bien intencionado médico que dentro de su poca experticia pues quiere ayudar al paciente pero no lo hace de forma adecuada? Y créanme, doctores, que somos nosotros los principales pilares en este tipo de barreras. Tenemos que tratar de luchar contra eso y hacer que nuestro paciente empiece a tener una mejor adherencia y una sensibilidad acerca de los factores de riesgo de los cuales él está expuesto para así poder impactar en la disminución de la mortalidad. Aquí traigo una citación de varios filósofos
Gilbert Chesterton menciona, no es que no se puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. ¿Qué pasa, doctores? Eso nos sucede mucho. Muchas veces el paciente con enfermedad renal crónica empieza a presentar complicaciones, arritmias, paradas cardíacas, y pues como no sabemos identificar el problema, mucho menos vamos a poder tratar de forma adecuada. Y todo es que nosotros pensemos que nuestro paciente, esas complicaciones con enfermedad renal crónica pueden estar relacionadas con una simple hipercalemia y poder manejarla. Albert Einstein, por su lado, habla, la formulación de un problema es más importante que la solución. Hablando de la etiología de esta hipercalemia, lo primero que hay que preguntarse es, ¿verdaderamente estoy frente a una verdadera hipercalemia? ¿Por qué? Porque existen ciertos factores que me pueden dar un falso valor de la misma, dentro de los cuales tenemos una mala técnica en la extracción de la muestra, una leucocitosis y trombocitosis importante. Ojo con esto, doctores, eso no es que sea tan frecuente. Cuando nosotros estamos hablando de una leucocitosis o una trombocitosis, en especial, podemos sospecharle en el contexto de que tenemos un paciente con una hiperleucocitosis, que estemos sospechando, por ejemplo, una reacción leucemioide. Ese paciente puede tener falsamente unos niveles de potasio y tenemos que confirmarlo de forma inicial antes de tratarlo. Luego tenemos que pensar, si ya confirmamos esta hipercalemia, si hay un desplazamiento a nivel transcelular. Uno de los principales factores que favorecen este desplazamiento son las acidosis, en especial las acidosis metabólicas, con lo cual va a inhibir lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Factores como rabdomiólisis, toxicidad por digitálicos, que también van a inhibir esta bomba, pues van a incidir en la hipercalemia. Y un punto muy importante es la disminución de la excreción renal. Tenemos que evaluar si mi paciente está frente a una enfermedad renal crónica, si hay una progresión de la misma, si hay factores de hipovolemia, falla cardíaca u oliguria. Dentro de las manifestaciones clínicas, es importante tener en cuenta que los pacientes o que estas manifestaciones van a presentarse de acuerdo a los niveles de potasio que tengamos. Entre más alto va a ser mucho más probable que mi paciente presente sintomatología. Sin embargo, podemos tener pacientes con hipercalemias moderadas a severas aún asintomáticos, o podemos tener pacientes hipercalémicos en estas entidades con cambios arritmogénicos o cambios electrocardiográficos sin ninguna manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas pueden estar relacionadas lo que es la debilidad y molestias musculares o parálisis. Dentro de los cambios electrocardiográficos principales que se presentan, está muy relacionado nuevamente, como se los mencioné, a los niveles elevados del potasio. Y siguen una progresión característica con el aumento del potasio, como se los mencioné, empezando con unas ondas T picudas, un intervalo QT corto, una prolongación del intervalo PR y ensanchamiento del QRS. Pérdidas de las ondas P, QRS ensanchada a onda sinusoidal y posteriormente conlleva una asistolia. Dentro de las arritmias más frecuentes que pueden estar relacionadas con esta hipercalemia, tenemos el bloqueo auriculoventricular avanzado, la bradicardia sinusal, paro sinusal, ritmo idioventricular lento, taquicardia ventricular, fibrilación auricular y asistolia en casos graves. Entonces, ¿cuál es el enfoque diagnóstico y terapéutico en estos casos? Cuando nosotros estamos frente a una hipercalemia, tenemos que preguntarnos, ¿realmente tenemos una emergencia hipercalémica? O sea, realmente hay que tratarlo de forma emergente porque corre riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Ese laboratorio que nosotros tenemos que me arroja esa hipercalemia realmente es exacto o estamos frente a una hipercalemia? A una pseudohipercalemia, perdón. Luego de esto, si yo lo confirmo, debo de clasificar la hipercalemia de acuerdo a los niveles y al grupo de riesgo del cual me estoy enfrentando. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de los pacientes que presentan hipercalemia que son potencialmente riesgosos para, digamos, complicaciones arritmogénicas? Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes ancianos, pacientes con falla cardíaca, están dentro del grupo de riesgo que pueden presentar este tipo de complicaciones. En ese momento tengo que preguntarme si mi paciente tiene una lesión renal aguda o tiene una enfermedad renal crónica presente o ha progresado la misma si logro confirmarla. El paciente tiene un proceso reciente que podría causar un cambio transcelular. Por ejemplo, si mi paciente diabético tiene una cetoacidosis diabética, tengo que tratar esa acidosis como tal.
Un proceso patológico predisponente presente, estamos hablando del contexto, por ejemplo, un paciente que presenta una rhabdomiólisis. Para aquellos pacientes, digamos, deportistas que no se hidratan, pues son factores de riesgo a que puedan presentar este tipo de complicaciones. Y ojo, doctora, hay que revisar cuidadosamente la lista de los medicamentos, porque hay medicamentos que aumentan el potasio, dentro de los cuales tenemos los beta bloqueadores, los digitálicos, los AINES, doctores. Muchos de nuestros pacientes pues consumen rutinariamente este tipo de fármacos y es importante que ustedes lo sepan. Y al igual los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí les traje este algoritmo donde nosotros vamos a, si estamos frente a un paciente con clínica de hipercalemia, dado debilidad muscular, parálisis o cambios electrocardiográficos. Si estamos frente a esto, inmediatamente estoy frente a una emergencia hipercalémica y ese paciente debo de manejarlo. Si por el contrario no lo estoy, pero tengo un potasio mayor a 6.5, igual manera hay que tratarlo porque este paciente es muy propenso a que presente complicaciones cardiovasculares. Si no estoy frente a un potasio mayor a 6.5, yo tengo que evaluar si el potasio entonces está en un rango moderado, mayor a 5.5, si hay algún trastorno de la función renal, un proceso reciente que podría causar un cambio transcelular o un proceso patológico predisponente presente. Si es así, el paciente debo tratarlo de forma rápida. Si no es así, debo de preguntarme, ¿realmente mi paciente está frente a una verdadera hipercalemia? Si realmente lo confirmo, evalúo si mi paciente está frente a una enfermedad renal crónica, si ha progresado o si tiene oliguria. Si es así, debo de corregir el potasio rápidamente. Si no es así, pero estamos frente a un contexto de un paciente que requiere una intervención quirúrgica de forma emergente, de igual manera debo de reponerlo rápidamente. Si no, el potasio se corrige de forma progresiva. Entonces, en cuanto al manejo, lo primero que tengo que tener pendiente o tener en cuenta es si esa hipercalemia en mi paciente me está presentando cambios arritmogénicos o cambios electrocardiográficos. Si es así, yo tengo que priorizar y mi objetivo terapéutico tiene que empezar por antagonizar los efectos de membrana. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a estabilizar la membrana para proteger el cardiomiocito. Lo que yo quiero o lo que yo pretendo con este objetivo terapéutico es evitar que mi paciente tenga cambios arritmogénicos y, ojo, doctores, no disminuye los niveles de potasio. Mi objetivo de colocarle un gluconato de calcio, que sería el medicamento de elección, no es bajar el potasio como tal, sino proteger el cardiomiocito. Entonces, ¿cómo voy a bajar yo esos niveles de potasio? Tenemos la opción de conducir el potasio al líquido intracelular. Eso lo voy a hacer con las insulinas y los beta-2 agonistas. Entonces, vamos a esta imagen donde quiero explicarle brevemente. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen, la célula, el líquido extracelular. Supongamos que estamos ante un medio de acidemia, donde vemos que hay un aumento de los hidrogeniones. Esto hace o bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa, inhibiendo que salgan los 3 sodios y que ingresen los 2 potasios que normalmente haría. ¿Qué pasa con la insulina y los beta-2 agonistas? Pues estos van a potencializar el efecto de la bomba sodio-potasio ATPasa para que haya un mayor ingreso a la célula. Esto lo hacen de manera indistinta, es decir, podemos utilizar los 2 medicamentos de forma de sinergismo y vamos a poder disminuir aproximadamente de 1 a 1.5 miliosmoles por litro de potasio. Otra manera de disminuir el potasio es eliminando el exceso de potasio. Esto lo podemos hacer con diuréticos, con resinas de intercambio catiónico o en su defecto con hemodiálisis. Normalmente el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente comórbido, es un paciente que tiene una diabetes mellitus, tiene una falla cardíaca y en ese contexto la mayoría de ellos recibe un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea un IECA o un ARA2. Si nosotros estamos frente a un paciente con enfermedad renal crónica que reciba estos medicamentos, yo tengo que vigilar de forma rutinaria el potasio y la creatinina. Normalmente lo puedo hacer de 2 a 4 semanas después de haber iniciado ese ARA2 o IECA o haber modificado la dosis.
En ese control, si yo me doy cuenta que mi paciente tiene una normocalemia y no ha incrementado la creatinina mayor al 30%, yo puedo considerar incrementar la dosis de esos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o continuar hacia la dosis máxima tolerada. Si por el contrario, en ese control, cuando yo se lo hago al mes, veo que mi paciente tiene una hipercalemia, yo tengo que evaluar las drogas que está recibiendo mi paciente, si ha recibido AINES, si ha recibido betabloqueadores, si está recibiendo digitálicos. Y lo último que yo tengo que considerar es la eliminación de estos medicamentos. Tengo que ir eliminando otros previos a esta consideración. Tengo que evaluar también el manejo con diuréticos, bicarbonato de sodio en el caso de una acidosis severa o intercambiadores gastrointestinales de cationes. Si ya pese a todo esto, aún persiste con hipercalemia, ahí sí tengo que considerar reducir la dosis de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o suspenderlos como última opción. Si por el contrario hay un aumento de la creatinina mayor al 30%, tengo que evaluar las causas de agudización de esa enfermedad renal crónica o la causa de progresión. Tengo que corregir la depresión de volumen si en dado caso mi paciente pues tiene digamos, alguna descompensación aguda de su falla cardíaca. Tengo que considerar también drogas concomitantes y por último considerar estenosis de la arteria renal. Si ya todo esto lo he corregido y lo he descartado y mi paciente aún persiste con hipercalemia, pues tengo que reducir la dosis de ARA2 o IECA o suspenderlos como última opción. Aquí les traigo a colación porque lo que frecuentemente se puede hacer o uno analizaría era si los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona van a elevar el potasio, pues lo más lógico es que lo suspenda. Pero ¿qué ocurre? Aquí en este estudio, por ejemplo, donde evaluamos los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 y 4, aquí tenemos estos dos grupos donde los cuales se disminuyó la dosis de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona comparado con este grupo que no se les modificó. Entonces, dense cuenta que la mortalidad de estos pacientes es del 9.8 comparado con la mortalidad de los pacientes que se le modificó la dosis, aumentó prácticamente el doble, entre un 20-30% y 22.4%. Entonces, disminuir el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede conllevar a unos peores resultados en pacientes con insuficiencia renal crónica y falla cardíaca. Entonces, a pesar de las opciones disponibles para manejar la hipercalemia, sigue existiendo una necesidad no cubierta en el manejo de la misma. Por ejemplo, los cambios del estilo de vida o cambios en la dieta. Es la primera opción que nosotros podíamos manejar, pero las dietas bajas en potasio, paradójicamente, no son las más cardiosaludables. Entonces, hay que individualizar a nuestros pacientes para tratar de tener un equilibrio desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista renal. La disminución o suspensión de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona hacen parte del manejo, en especial los pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, esta opción se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Los quelantes tradicionales de potasio han sido una alternativa farmacológica durante mucho tiempo, en los últimos 50 años probablemente, pero hay una poca evidencia de su eficacia y se asocia a graves efectos gastrointestinales, lo cual siempre se relaciona con una poca o baja adherencia de los pacientes que lo toman. ¿Y cómo disminuir el riesgo de hipercalemia y su recurrencia? Primero, monitorizar el potasio sérico en los grupos de riesgo anteriormente mencionados, evitar el uso indiscriminado de AINES, educar a nuestros pacientes sobre la idoneidad de suspender transitoriamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona ante cuadros de depresión de volumen, informar la dieta más adecuada para nuestro paciente, vigilar el equilibrio ácido-base, evitar el estreñimiento. En pacientes que han tenido hipercalemia grave tienen un mayor riesgo de recurrencia y en esos pacientes tenemos que hacer los controles cada 4 a 6 semanas, tanto de la creatinina como del potasio. Y, ojo, no priorizar, suspender o disminuir inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona sin antes agotar otros medios. Muchas gracias, doctores.